Y justamente así llegamos al bloque de la entrevista hoy con Sergio Botana, que es senador del Partido Nacional y con quien abordaremos una cantidad de temas que tienen que ver con el Parlamento en algunos casos y en otros con otras discusiones que se dan en otros ámbitos. Sergio, buen día y bienvenido. Gracias por estar. La alegría de estar nuevamente en el Café de la Diaria. Sí, habías estado acá en invierno, estábamos hablando de eso. Estábamos charlando de la divina mañana que se vive en este lugar. Muy lindo. Te entrevistó en aquel momento Guillermo Ameixeiras. Sí, cómo no. Nuestro compañero, hoy me toca a mí. Exactamente. Y bueno, han pasado una cantidad de cosas en el medio, ¿no? De junio, julio a noviembre. Una que ya es pie para lo principal o el tema que de arranque nos convoca. Pasó un presupuesto por el Parlamento, que en aquel momento generaba muchas preguntas y hoy no está aprobado, sigue siendo proyecto de ley, pero parece que ya está en vías de. Sí, viene bien y ayer estuvimos charlando con algunos de nuestros diputados. La idea es dar el mismo voto que se dio en el Senado, votar que el país tenga presupuesto. Fue bueno el diálogo. Tenemos ópticas distintas, tenemos miradas diferentes, pero cada uno pudo aportar la suya. Y después tuvimos... Y hubo eso de escucharnos y fue bueno, me parece. Esta visión positiva, sobre todo con respecto al proceso político que terminó en ciertos acuerdos importantes para que el proyecto avance, ya la expresaste la semana pasada, hubo una conferencia y fuiste un poco uno de los voceros de la bancada del Partido Nacional. Antes de pasar a algunos números, algunas cifras que de repente hacen a algunos de los rubros más importantes, sobre todo de las reasignaciones, si vos tuvieras que definir en pocas palabras las características más importantes del proyecto de ley de presupuesto que está a punto de aprobarse, ¿qué definición usarías? Poca sorpresa. La verdad que creo que no. La tendencia general marcó el presupuesto porque el nivel de gasto es alto, especialmente para comenzar un periodo, y sin embargo hay muchas insuficiencias en muchos lados. Entonces quiere decir que no se rompió con lo que siempre hay que romper a la hora de hacer el presupuesto, que es, quebrar algunas tendencias naturales de gastos en algunas áreas que no son las más imprescindibles. Por ejemplo, no me gustaría decirlo si no lo hizo el gobierno, porque en definitiva uno tiene las prioridades de uno, cada partido político tiene sus prioridades, pero de verdad que ha faltado recursos para el desarrollo, especialmente en el interior de la República, de las propuestas educativas, de las propuestas de descentralización del gobierno. Cuando uno descentraliza, en general ahorra, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenés un montón de plata para ahorrar en lo que es el control que lleva la ejecución del gasto centralizado. ¿Y esa descentralización en favor de qué organismo se podría haber hecho? ¿Las intendencias o no estás apuntando necesariamente ahí? Estoy apuntando, sí, de las intendencias a los municipios y del gobierno central a las intendencias. El Uruguay viene demorando esa transferencia de competencias. No puede manejarse un hospital en un país o una policlínica grande, no se puede manejar desde la centralidad de una organización como hace Gigante. No se puede ir al detalle de lo humano de la gente, nunca va a funcionar. Ahora, ¿tienen las intendencias y en particular las de los departamentos del interior más alejados de Montevideo, en este país tan centralista, capacidades como para administrar, a ver si entendí bien, un hospital? Sí. ¿Sí? Por supuesto que la tienen, pero no hay que pensar en las intendencias, porque, por ejemplo, en el nivel educativo, la descentralización debe ser al centro educativo, con una coordinación, por supuesto, en una inspección departamental,
pero debe ser a nivel de centro. ¿Eso implicaría más autonomía de los centros? Sí. Parámetros claros, determinados parámetros, determinados lineamientos, y la plata contra ejecución. Te doy la plata cuando ejecutaste debidamente lo que tenías que hacer, cuando hiciste lo que tenías que hacer. Pero decidir cada compra, cada detalle, cada aplicación del gasto en la diversidad de situaciones. Date cuenta que, bueno, la gente que demanda el servicio del hospital, no en todos los lados se enferma de lo mismo, ni tiene las mismas edades, ni la misma circunstancia social, ni general. Entonces, ediliciamente son distintos los hospitales, entonces hay algunos que tienen lugares para hacer una cola adentro y otros que hacen que la gente haga cola en el frío afuera, y por lo tanto más te vale llevarle los medicamentos a la casa. Te digo, detalles de organización, pero todo lo que se vivió en la realidad de la frontera de Rivera especialmente, con lo que fue la compra de los estudios del otro lado, del lado de Brasil, que ahora terminó con un acuerdo internacional para comprar los estudios del otro lado. En su momento motivó cuestionamientos a un jerarca que dijo: yo compré del otro lado porque era más conveniente, ahorraba dinero. Lástima que el director se murió, ¿no? Estamos hablando de Toriani, ¿no? Que fue director del Hospital de Rivera, también dirigente del Frente Amplista de Rivera. Y en el medio de eso lo eligieron diputado. Claro. Por esa actitud de valiente resistencia. Lo definís como valiente resistencia, eso de buscar maneras que a veces salir de estos porque no era que estaba comprando del otro lado para llevarse la diferencia. Era que estaba comprando del otro lado para generar un recurso para atender a la gente. Entonces, volviendo a la cuestión del presupuesto que nos trajo a estas consideraciones, es un presupuesto que, por lo que decís o comentás acá, no supera esas características propias de la cultura política estructural uruguaya, más allá de los acuerdos que hubo para reasignaciones, que es otra historia. Sí, hay como la burocracia tiene sus tendencias, pero nos pasa en la casa también con el gasto, ¿no? Si cada tanto no nos ponemos a pensar cómo gastamos, vamos gastando. Bueno, y en esto sucede eso. Me parece que faltó ese trabajo de reingeniería del gasto, o la idea aquella del presupuesto base cero, ese tipo el uso de ese tipo de herramientas, el mirar con claridad los objetivos del país. Hubo un trabajo, para nosotros es un orgullo porque se tomó la rendición de cuentas del año 24 como base del presupuesto, y se hizo un incremental pequeño por allí. Obviamente se puso eso como tope, como límite. Entonces uno podría decir, bueno, aquella rendición de cuentas fue sabia, o podría decirse que en el medio de la improvisación de algunas cuestiones se decidió que era mejor lo que había que lo que podía ser el producto de algunas improvisaciones. La cosa es que no hubo mucha sorpresa. El presupuesto tiene un nivel de gasto importante que para financiar el nivel de gasto se recurre a más impuestos y a algo que es peor que el más impuestos, que es la presión sobre el contribuyente. Hay incremento de la presión tributaria, pero con presión inspectiva sobre los contribuyentes. Escucharás la quejadera, además ya está instalada en el país, ¿no? Entonces, de verdad que nuestra industria, nuestro comercio, nuestra empresa no está resistiendo ese sobrecosto y la falta de competitividad del país. Entonces, los precios internacionales de los productos que exportamos
Lo de la soja, bueno, es incertidumbre todavía. El arroz está con más incertidumbre, sin precio, o con caída del área sembrada. Estamos en una caída del precio de la carne, creo que por la introducción de los ganados de los feedlots, de los propios frigoríficos, creo que eso se va a recuperar. Creo que para enero va a mejorar, ya empezó una leve mejora en el precio de la carne, o recuperación de un gran nivel de precios, ¿no? En la forestación no tenemos otro salto previsto. Ya UPM completó sus etapas. Entonces, uno no ve por ahí de dónde sale, y después ahí uno mira el panorama regional y dice, bueno, Argentina, y arregló con Trump las 80.000 toneladas de carne. Brasil, Lula, mucha ideología, mucha cosa, muy práctico Lula, ¿no? Como siempre en su vida. Arregló con Trump también, ya, no sé, me imagino que se habrá movido las fichas de la industria paulista, y de Itamaraty, pero ya no hay 40% de sobrearanceles para el café, para la carne. Paraguay movió fuerte con esa ruta que le da salida al Atlántico por el puerto de Santos y salida al Pacífico por Chile, y le ocupa toda esa zona del Chaco ahí, que es una zona verde todavía, un poco improductiva por falta de infraestructura, pero bueno, con esto va a haber un cambio sustantivo allí en el Paraguay. Entonces, y nosotros no miramos a Estados Unidos, no, somos los que nos quedamos, fuimos los que tuvimos la primera oportunidad, pero nos quedamos. Ahí se está refiriendo al rechazo a un eventual tratado de libre comercio posible en aquel momento, hace mucho. Ahora, hubo otros acuerdos, no hubo un TIFA, es decir, vínculo hay con Estados Unidos. Sí, pero ingreso de cítricos más recientemente. Cada camión de soja que va, cada 5 dejamos uno de impuestos, ¿no? Se lo dejamos de regalo por antiimperialista. Ahora, Botana, para no escaparnos o no irnos del Parlamento, ¿no? Pero vamos a dos positivas también, porque el EFTA es positivo, el Transpacífico, el acuerdo del Transpacífico, esas son positivas. Creo que hay otra positiva, y es que en el mundo la inflación se domina. Con el dominio de la inflación va a haber plata en la economía real. Yo no soy de los que está pensando en que va a haber caída del nivel del crecimiento. Yo creo que se va a empezar a acelerar el crecimiento de la economía real. Pero entonces, yo lo que digo es, si hay una oportunidad, estemos preparados, no estemos caros. Yo qué sé, eso es a lo que iba. Bueno, pero ahí, por ejemplo, pesa la cuestión del atraso cambiario, que es un componente o una característica de nuestra economía que ya se problematizó mucho durante el gobierno pasado. Claro, pero seguimos, y lo has marcado antes. Pero seguimos insistiendo con el endeudamiento en pesos, en UI, o sea, cero inseguridad para nuestros acreedores. Yo qué sé, le pagamos mucho mayor tasa en pesos que lo que pagaríamos en dólares. No demandamos dólares, y por lo tanto reforzamos el atraso. Yo no, en esas cosas no estoy coincidiendo con el planteo presupuestal. Obviamente con un enorme respeto académico, intelectual, y el trabajo del equipo económico, que es un equipo serio y en serio, digo yo. Además tengo aprecio personal. Por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, me claro, imagino. Y por Valcorba, por todo ese equipo, de verdad que con Gabriel fuimos compañeros de clase, con el Tincho también. Así que, el Tincho es Valcorba. Para cerrar la cuestión del presupuesto, porque en todo ese análisis hay algunos reconocimientos, pero hay preocupaciones que son en algunos casos estructurales. Yo creo que una cosa que hicieron formidable fue el tener las orejitas abiertas, la cabeza pensando frente a nuestros planteos, porque al final de cuentas uno va disponiendo a las otras bancadas, cuando uno es gobierno,
y es el dueño de la bolsita de caramelos, a veces lo que se quiere es un detalle de que le escuchen a uno un detalle de mejora en un aspecto de la vida del país. Bueno, ahí me quiero detener porque declaraste al país en una nota que se publica hoy lo siguiente, dijiste, presentamos una lista de 60 propuestas ya en esta discusión sobre reasignaciones, bien reciente, y las escucharon una a una, aunque la mayoría no implicaban costos o destinar recursos, consiguieron como 50 y nos dijeron que no a muy pocas cosas. Si yo te pregunto, ¿dónde está lo principal de eso que planteaste y que fue tomado? ¿Qué ejemplos tenés? Bueno, de las últimas cosas a las que nos pudieron decir que sí implicaba algún recursito, era recuperar la plata para el deporte, pero después el financiamiento del tema de la discapacidad. Nunca hubo en el Uruguay un consenso tan grande en el tema de la discapacidad y hubo un compromiso previo de todos los candidatos. Entonces no desperdiciar este tiempo político era fundamental. Y hay 10 artículos vinculados al tema de la discapacidad. Después, bueno, en todos estos temas de las reasignaciones de las que hablamos, las platas que al principio no aparecían para el interior, pero después fueron apareciendo, pero si vamos al Ministerio de Ganadería, vas a ver que hicimos planteos en el tema de la salud animal, hicimos planteos en el tema de, bueno, ahí de los baños de aspersión, de alguna represa como la de Palo a Pique, del modo de liquidación del fondo arrocero, hicimos 20 planteos en el área del sector agropecuario, pero fuimos haciendo planteos en distintas áreas de la vida del país y en realidad frustración quedó en el modo de distribución de los recursos de los gobiernos municipales, que tuvimos una pequeña regresión allí. Este esquema de reparto de la plata, de distribución de los recursos es un poquito más regresivo que el que había, en cuanto a la descentralización, pero después de verdad que hay, no sé, las veterinarias chiquitas hicimos un planteo y fue de recibo, no se pudo concretar en el presupuesto, pero tenemos la certeza de que se le va a quitar un tributo que pagan las chiquititas igual que las más grandes y que eliminar el recurso ayuda a que algún veterinario quede allá en las zonas donde tienen que estar los veterinarios. Entonces, yo qué sé, ese tipo de cosas. Mirá que el diálogo es buena cosa. Bueno, ahí me quiero posicionar, porque en definitiva, esto lo decís desde la bancada en el Senado del principal partido de oposición, el Partido Nacional, que gobernó hasta el 1 de marzo, en un contexto en el que a veces hay discusiones que suben de tono. Hay quienes dicen que un poco más que antes, otras personas lo relativizan y dicen la política siempre tuvo algo de eso. Ahora, a lo que voy es, ¿cómo debe actuar el Partido Nacional ante un gobierno siendo oposición? En el tono que venís marcando, porque supongo que también ustedes deben tener a nivel del Partido Nacional discusiones. Bueno, lo que pasa es que las culturas políticas exigen conductas distintas. El Frente Amplio, a los 3 días de instalado el gobierno del Partido Nacional, el partido de gobierno de la coalición, el Frente Amplio a los 3 días hizo manifestaciones, oposición a todo en medio de una pandemia, además, tal, lo cual para nosotros fue espantoso, horrible, no nos olvidamos más, nos pareció lamentable, y si nosotros lo hiciéramos, nuestro pueblo blanco no nos perdonaría jamás una actitud de ese tipo. Sin embargo, el Frente Amplio no tuvo ningún problema con su gente en hacerlo. Entonces, la nuestra necesariamente siempre tiene que ser una actitud de construcción con el país. Nosotros podemos protestar, pero no en lo que se nos perjudica, sino en lo que se perjudica al país. Hasta esa es la habilitación que tenemos nosotros. Nuestra gente no nos perdonaría una cosa que considera mala porque nos convenga políticamente. Así que en eso los márgenes son en función de las culturas
partidarias. Ahora, por un lado está ese razonamiento, es recurrente el recuerdo desde el Partido Nacional de, sobre todo, una manifestación con caceroleo que hubo en el comienzo de la pandemia, cuando hacía poco más de 2 semanas que estaba instalado el gobierno pasado. Hay quienes dicen desde el Frente Amplio, en el actual gobierno habrá a fin de año 5 llamados a sala ya concretados, contra creo que 2 en el primer año de gobierno del Partido Nacional. ¿Qué pasa con las interpelaciones? El Frente Amplio entiende que hay un número excesivo que se responde desde la oposición. Y la verdad que, a ver, ¿cuál es la interpelación que no corresponde? Lo de Cardama fue... No, ¿quién arrancó? ¿Quién movió? Movió el gobierno acusando. Y puso en riesgo algo que no se puede poner en riesgo. Porque que vamos a seguir sin elementos de custodia de nuestro mar y va a seguir la droga chiviando por ahí. Es un tema que no es menor. Lo de la Jutet fue feo, ¿no? La verdad que se despegó de los informes jurídicos todos, de la vigencia del derecho todo, digo, ¿no? Yo no veo lo que hay ahí son errores, no sé estadísticamente cuánto de interpelación hay, cuánto no hay de interpelación. El país también con el primer tiempo de trabajo del Partido Nacional estuvo muy metido en el trabajo, estuvo en la LUC, porque nosotros antes del presupuesto hicimos una LUC, ¿no? Claro, eso fue por allá por abril, mayo, por lo menos del 2020, ¿no? Cuando empezaba el gobierno pasado. Sí, me acuerdo, trabajábamos de tapabocas adentro de la comisión. Ahora, estas discusiones, Botana, de las que estamos hablando, coinciden con una parte importante de eso que en el Partido Nacional se definió como gira de análisis autocrítica del ciclo electoral 2024-2025 y oportunidades de mejora. Tengo entendido que esa etapa, por lo menos, de lo que en un sentido más amplio se define como autocrítica, se cerró el sábado 22 de noviembre con una actividad en el Este, en Maldonado, porque hubo distintas actividades regionales. Esa fue la quinta. ¿Estuviste participando de esas actividades? Sí, yo participé de una, porque la verdad es que yo quería que esas actividades hubieran sido en la convención del partido. Estoy seguro que con respeto y con cariño hubiéramos analizado los temas, pero tenía que ser con la presencia de los convencionales, que son los representantes de la soberanía partidaria, y que en nuestro partido se juntan una vez sola en los 5 años. Después, al resto de las convenciones, nadie concurre en ese tono, digo, de construir el partido que viene. Entonces, ¿está faltando funcionamiento orgánico? Bueno, en Blanco no tenemos tampoco tanto funcionamiento orgánico. Nosotros no somos, en ese sentido, somos un partido de jefes, no somos un partido de orgánicas, ¿no? Somos un partido de liderazgos locales, zonales, temáticos, pero de jefes en distintas áreas. Eso de las orgánicas tipo organización militar no son para nosotros, digo, ¿no? ¿Cómo habría que interpretar ese comentario de partido de jefes? ¿Es una defensa de eso que a veces se define como caudillismo, por ejemplo? Y sí, claro, sí. Arraigada en el modo de ser arraigada en el modo de ser nacional, digo, no. Entonces claro, lo verán como cosa antigua y bueno, y nosotros lo vemos como una manifestación de una organización propia de la raíz nacional. Digo, no.
tampoco concebimos un cuadro de fútbol sin capitán, ¿no? Me dijiste que participaste en uno de los 5 encuentros regionales de este proceso de autocrítica. Sí. En el de La Valleja. ¿Qué planteaste si es que tuviste alguna intervención? Que no lo sé en realidad. Sí, tuve una intervención, sí, por supuesto, y volví con el mismo planteo que había hecho al otro día de las elecciones. Yo entiendo que el resultado electoral se debió a no haber atendido durante el gobierno el metro cuadrado de cada ciudadano. Lo que hoy se llama no atender el metro cuadrado de cada ciudadano. Atendimos bien la macroeconomía, lo hicimos muy bien, hicimos algunas reformas imprescindibles, hicimos un shock en infraestructura como el país no lo vive de los años 50 y pico, 60, y capaz que nunca lo vivió, pero en el litoral lo teníamos incendiado y no hubo una medida concreta ni se escuchó la problemática debidamente. Hubo retraso cambiario en los 5 años y no hubo medidas para atender esa situación que comprometía el ingreso del interior de la República toda, de los sectores exportables, pero que en el Uruguay los sectores exportables son los de la producción primaria del país. A los camioneros le pusimos, ganamos la elección con los camioneros amenazados de unos sistemas de control indebidos y terminamos el gobierno con una amenaza de lo mismo y siga y sume y después y permitimos que algunos funcionarios públicos no cumplieran su función. ¿A qué te referís ahí? ¿O a quiénes? Y me refiero a que hubo mucho funcionario público que se dedicó a hacer política a costa de los beneficiarios de su trabajo, de los destinatarios de sus servicios, y que los dejamos que no hicieran cosas o que las hicieran mal para perjudicar, y terminaban perjudicando gente y los dejamos hacer política y no frenamos cuando había que haber controlado algunas cosas. ¿Qué ejemplo concreto, a qué funcionariado público te referís ahí, de qué organismo y en qué actividad? Mirá, te voy a hablar de unos que hasta me escribieron, hasta se reunieron para escribir algo contra lo que yo dije en aquel momento, pasada la elección. ¿Cuántos jubilados no se pudieron jubilar en el periodo pasado porque les demoraron absolutamente todos los trámites en el Banco de Previsión Social? En una situación social complicadísima, no sé si pereza, desidia o mala intención política. Justo ayer la actual presidenta del BPS, Jimena Pardo, dijo que, o enumeró como uno de los que señala como logros de su gestión, que todavía es muy nueva, que en cuestión de unos meses se bajó la cantidad de trámites pendientes acumulados de cerca de 60.000 a un número que no recuerdo de memoria, pero que es significativamente menor. Pero ella cuestiona el modelo, o bueno, hay gente de la actual conducción y hasta del sindicato del BPS que cuestiona el modelo de atención y determinados cambios, no tengo el detalle exacto, que se hicieron durante la gestión pasada. Eso es que yo creo que hay que descentralizar las cosas porque acá los responsables tienen que ser personas y no modelos. En toda la vida de este país. Somos un país muy chiquitito y de mucho vínculo personal como para que el problema sean los modelos. Bueno, pues las personas trabajan, son empleadas en función de un modelo que marca una conducción de un organismo, ¿no? No. Las personas el funcionario público es vocacional de su responsabilidad y del cumplimiento de sus cosas. Y no hay mejor modelo, si querés, que el funcionario sea el protagonista de su propio destino. Llegamos a este momento de la charla porque estábamos hablando de la autocrítica del Partido Nacional y ahí empezaste la enumeración y bueno, marcaste cuestiones de la política macro y llegaste a ese ejemplo. Yo quiero compartir contigo, se dijeron muchas cosas en las jornadas justamente de discusión interna del Partido Nacional. Una de las frases que más resonó la dijo el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, en uno de esos encuentros, uno que fue en La Valleja.
hace cerca de un mes y en dijo... Vallecano. No, bueno, pero fue hace cerca de un mes. Dijo... Sí, me acuerdo del medio pelo. el gobierno, ahí está, tuvo un buen presidente, dijo, refiriéndose a Luis Lacalle Pou, Sí. con una mejor imagen y con un gobierno medio pelo. ¿Qué pensás de esa afirmación? No, el gobierno fue un gran gobierno. Es más, el gobierno fue un gran gobierno sin tener en cuenta las crisis que hubo, fue un bruto gobierno. Pero que además, si uno mira que superó la pandemia, las sequías, las inundaciones, la inflación mundial, el desabastecimiento que provocó la invasión de Rusia a Ucrania. No, fue un señor gobierno. Ahora, un señor gobierno para el conjunto del país que lo que sí no atendió fue la parte de esa que yo te decía. Mirá, toda la conversación empezó por una valoración que hice de que cuando hicimos los 60, 80 planteos a los representantes del Frente Amplio, tomaron apuntes y nos respondieron uno por uno. Y de verdad que eso, y además, y uno veía buena voluntad de satisfacer las demandas. Obviamente que había temas en los cuales nos dijeron que no, porque había hasta ideas distintas. Algunas de programa, de no coincidencias programáticas, y algunas seguramente de carácter filosófico, pero es buena cosa tener una actitud de escuchar al otro. En esto de seguir enumerando eventuales motivos o motivos potenciales de la derrota del Partido Nacional, ¿qué importancia le asignás lo voy a resumir, los casos Alejandro Astesiano y entrega del pasaporte a Sebastián Marcet? Te lo pregunto porque, por ejemplo, la ex candidata a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, dijo que, a su entender, el caso Astesiano, ella nombró ese, fue un punto de inflexión en el juego político de una oposición a la ofensiva y un gobierno teniendo que defenderse, y yo sumo la situación del pasaporte a Marcet. ¿Hubo incidencia de eso? De lo que hubo incidencia fue de la actitud general de Fiscalía, ¿no? De una Fiscalía comité de base, que cuando Fossati investigaba a Astesiano estaba bárbaro, el día que se cambió para investigar a Leal, fue para afuera Fossati. O que cuando habían periodistas que filtraban cosas no pasaba nada, y cuando habían otros que filtraban cosas les allanaban la radio. O que cuando había fiscales que archivaban temas, archivaban 300 expedientes, los suspendían por 6 meses, y otros archivaban 600 y no pasaba nada. O algunos juzgados por mera convicción, y en otros, como no estaban todas las pruebas al detalle y no tenían cómo seguir investigando, archivaban cosas en las que tenían toda la convicción de que había culpa. Ahora, lo de Astesiano ocurrió, fue condenado, y era el jefe de la seguridad del expresidente. Sí. ¿Eso no tiene naturalmente una incidencia en la opinión pública? Yo pienso que mucho más hubiera tenido si se hubiera investigado Gas Sayago y hubieran encontrado los culpables de esa brutal pérdida para el Uruguay, y no pasó nada. Pero hablemos del caso Astesiano en un particular. abecedario entero de temas. Y del caso Astesiano, sí, hablemos, pregunto, escucho. No, es que la pregunta es, ¿qué importancia entendés que tuvo, si es que la tuvo, en el resultado electoral? Yo pienso que el caso Astesiano, que podría haber tenido un resultado, porque la Fiscalía se encajó de tapujear todo lo otro. Por eso te estoy diciendo, porque cualquiera de los 100 casos que hubo de corrupción en los cuales Fiscalía no avanzó, yo tengo un abecedario entero escrito de casos de corrupción del Frente Amplio. Por cada letra tengo por donde quieras.
Tengo de todas las letras del abecedario, tengo hechos de corrupción en esos gobiernos del Frente Amplio. Y no había avance en ninguno. Ahora cuando hice la Entonces, pregunta... y vos me decías Astesiano. Y Astesiano es uno. Y Marcet. Ay, ¿Marcet qué? Bueno, yo quería mencionar el caso Marcet, porque ahí, a ver, en este momento hay una investigación abierta que tiene que ver con la presunta destrucción de un documento, pero la investigación original que tenía que ver con la emisión del pasaporte se archivó también. Es decir, también hubo causas archivadas, ¿no? Marcet sí, claro. Marcet se escapó de una cárcel uruguaya. No se escapó de una cárcel uruguaya. Ah, no. ¿Cómo lo largaron a Marcet? 2017, gobierno del Frente Amplio. ¿Cómo lo largaron? ¿Cómo fue? Y tenía 3 causas, faltaban 2 para cumplir, cumplió la primera y se equivocaron y lo soltaron. ¿Eso fue responsabilidad del gobierno en aquel momento? No sé. Porque eso en general no se plantea así, me llama la atención. Pero no sé de quién fue la responsabilidad, pero fue 2017, 3 causas, una cumplida, afuera Marcet. ¿Pero no habrá sido un resorte del sistema de Pregunto, justicia eso? Sí, claro, siempre. Darviña Viera, ¿qué pasó? Ex fiscal. Sí. Dejó la fiscalía y para ser candidato milita políticamente en un sector del Frente Amplio. ¿Y qué le pasó a Darviña Viera con Marcet? ¿Qué le pasó? Y se le perdió la grabación donde lo responsabilizaban de la muerte de su amigo de la infancia. ¿Y vos señalás que fue una pérdida intencionada de parte de ella? Sí, y se le perdió la hojita. Bueno, pero lo pregunto porque puede surgir de esta charla la sospecha, entonces por eso pregunto. No, pero yo te pregunto, me decís Marcet, y yo te estoy diciendo Marcet. Yo estoy hablando de Marcet. Sí. Acá. Bueno, pero después de todo eso, sí, Marcet en Dubái está preso, en Emiratos Árabes, sale en libertad y está prófugo hasta hoy. No, pero para. Y se interpreta que en el medio estuvo lo del pasaporte. Mirá que, sí, lo del pasaporte. Bueno. Dado por un decreto, el cumplimiento de un decreto del año 13 de Mujica, ¿verdad? Claro. Y te voy a decir que es un decreto bien pensado, porque el uruguayo en el exterior es uruguayo si es premio Nobel o si está preso. Pero Marcet no salió de la cárcel por el pasaporte, porque salió bastante después que tuvo el pasaporte. No, está bien, pero la entrega del pasaporte fue lo cuestionado. Igual te voy a decir que la figura ahí es la embajadora del Frente Amplio, Carolina H., ¿no? ¿Quién es? La embajadora del Frente Amplio, porque fue designada por este gobierno para ser embajadora en Portugal. Ah, bueno, entonces... Era subsecretaria del Ministerio en el periodo pasado. ¿Quién arregló todo entonces? Ya con alguien arregló, ¿no? ¿Usted le echás la culpa a Carolina H.? Bueno, yo digo que fue la que se reunió 3 veces con el abogado de Marcet. Nunca se supo el contenido. Fue la que fue a grabar a los compañeros. Nunca había visto grabar a los compañeros y a un superior. Fue la responsable, junto con su abogado en aquel momento, fue lo que le transmitieron a quien hacía el sumario que ordenó el ministro, fue lo que le transmitieron de que esas conversaciones privadas no podían ser incluidas en el sumario porque eran privadas. En aquel momento, cuando se dieron todos esos hechos, hubo una charla entre el ex subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y H., en la que hablaban de que Marcet era un narcotraficante peligroso y pesado. Eso le dice Maciel. Bueno, pero ¿cómo puede ser entonces que no se haya frenado la entrega del pasaporte? No, pero Maciel le dice eso y H pide reserva. Pero no quiere incluir la conversación en el sumario. Pero no se pudo demorar, es decir, no se pudo verificar de otra forma el procedimiento de modo de no entregarle el pasaporte a alguien que sabía el gobierno que era peligroso y pesado. Yo voy a lo mismo, yo ahí como es delincuente, está preso, no lo documento. Si es Nobel, lo documento. Bueno, el Frente Amplio plantea que no era obligatorio dárselo, ¿no? Algo así, como que se podría haber evaluado. Es lo que dice el actual gobierno y decían antes como oposición. Pero el Frente Amplio mismo fue el que hizo el decreto, porque Mujica pertenece al Frente Amplio. Llegamos, Botana, a esta decisión. O sea que en esas cosas... Por la repercusión que podría haber tenido en el resultado, ¿pensás que tuvo, más allá de la posición, esto algún tipo de repercusión? Como te lo pregunté con Astesiano antes.
Yo creo que tuvo repercusión lo de Astesiano, esto no, pero lo de Astesiano sí por todo lo otro que se ocultó. En un país donde, de acuerdo a quien designaban de fiscal, ya sabíamos lo que iba a pasar con la causa. El día que en la causa de este hombre pusieron a Sabrina Flores, ya sabíamos el resultado. Porque, mira, se lo cuestiona mucho a Díaz, bastante. Es un hombre. Ahora, yo siempre prefería a Díaz, no porque sea de fraile muerto, sino porque Díaz le pone la cara a sus. Le pone la cara a las cosas, se asume la responsabilidad. Lo de Gómez fue un comité de base a cielo abierto. Estás cuestionando a Juan Gómez cuando fue fiscal de corte. Claro, porque dejó que cualquiera hiciera cualquier cosa. Y total, como él era bueno, no los podía frenar. Cuando surge esta discusión que es recurrente... Ya al final era absolutamente... Como no se hacía responsable de nada y no era responsable. Cuando surge esta discusión que es recurrente, también se recuerda el rol de Gabriela Fossati, que fue fiscal... tuvo a su cargo la causa vinculada a la investigación sobre Astesiano al comienzo y que luego se fue de fiscalía y terminó participando de la campaña política, y hay quienes señalan el trabajo de Fossati sobre todo en la indagatoria, o mejor dicho, los interrogatorios al entonces presidente Luis Lacalle Pou, y plantean la posibilidad de que fue demasiado benévola en el tratamiento de esa parte inicial, cuando por ejemplo tuvo la posibilidad de revisar un celular nada menos que del expresidente. No, para ¿Qué análisis nada, haces de esa fase de la cuestión? Más yo creo que hay un momento en el cual lo que se vio claramente era que revisar el celular era para prestar al presidente un chusmero generalizado y nada más. Digo, esa es la verdad. Era para prestar al presidente a un chusmero. Pero oíme, la senadora Bianchi y yo vivimos una situación de rebote, porque sí, un diálogo nuestro adentro de la bancada, del chat de la bancada, que obviamente no me faltaba en lo más mínimo, porque yo estaba defendiendo los gobiernos departamentales y lo defiendo con las mismas palabras públicamente que en privado, pero hubo unos irresponsables en la policía y en la fiscalía que no hicieron lo que tenían que hacer, que era tomar de las grabaciones lo que servía a la causa y lo que no correspondía a la causa, eliminarlo. Pero además eran 3 en fiscalía o 2 en fiscalía los que habían manejado las grabaciones y 4 adentro de la policía. Y entre 6, el fiscal no pudo encontrar quién era el responsable del deschave de los chats. ¿Te imaginas si agarran del presidente la vida personal del presidente y las interpretaciones de la vida personal del presidente? ¿En qué estarían? Y no importa eso, lo que importa es el daño al país, porque no se puede chusmear con un presidente. El presidente que hay que cuidarlo, se llame Lacalle o se llame Orsi. Ya que estamos hablando del expresidente, y para cerrar la entrevista... Mirá que yo fui a declarar por Yamandú Orsi cuando lo acusaron. La denuncia, claro, que se archivó. Bueno, lo acusaron mal. El año pasado. Mal. Fuiste a declarar por Orsi, no recordaba ese episodio. Bueno, fui citado en realidad. Ajá. Pero fui a mí como lo conocía, fui citado. Esto no se conoce mucho. Claro, porque... Creo que no se conoce. A ver si encuadro bien la situación. La denuncia falsa tenía que ver con cosas que supuestamente no ocurrieron, pero habían ocurrido, decían las denunciantes inicialmente, por allá por el 2014, no sé qué año, y vos ahí ya tenías vínculo. De Congreso de Intendentes. Ahí está, bueno, a eso iba. Y por eso te citaron. Sí, que me sorprendieron con la citación, te voy a decir. Pero fui a declarar en favor de quien sé que es una persona de bien, un hombre de bien, que en ese momento era
nada más ni nada menos que el intendente Canelones, había dejado de serlo hacía poquito, y era candidato a la presidencia de la República, bueno, y hoy es el presidente de la República, y es un hombre de honor, y es un hombre de bien, y que tengamos filosofías políticas diferentes no quiere decir que uno pueda entreverar las cosas, ¿no? ¿Y qué declaraste? ¿Qué te preguntaron? Me preguntaron, bueno, te voy a decir la orientación general del interrogatorio. Era más bien por si podría haber algún tipo de motivación de alguien o de motivo real de alguien como para agredir. Bueno, primero, para que sucediera un hecho de ese tipo, ¿no? Que uno que lo conoce a Yamandú sabe que es imposible. Pero además, y después entraron en el campo de, bueno, cuando enfrentar la negativa esa, obviamente entraron en el campo de si podría haber motivación de alguien, si era un hombre que despertara motivaciones para ese tipo de cosas. A lo cual obviamente dijimos que no también, porque la verdad que era una cosa tirada de los pelos absolutamente, ¿no? Sergio Botana, senador del Partido Nacional, muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria. Fue lindísima la conversación. Y ojalá que se repita. Mucho cuchillo a fondo, ¿no? Mucho cuchillo a fondo, sí. Sí, con mucha delicadeza, tipo bisturí. Pero... Ah, sí, quirúrgico. Bueno, lo tomamos como un reconocimiento. Sí, así hay que tomarlo. Bueno, gracias. Eso es. Gracias, Sergio, hasta la próxima. Sí. Hacemos una brevísima pausa en la mañana de la diaria y repasamos un poco más de información que nos quedó pendiente del bloque inicial con Rosalía Alonso mientras nos vamos ordenando para otros temas que vendrán. Inauguración del tomógrafo en el Hospital del Cerro ayer. Doctor Pablo Duarte. Sí. Hay que hacerle un reconocimiento. Esto es como un apéndice de la entrevista. Claro, ¿Quién es Pablo Duarte? Ese era el director del CUDIM y que encaró el esfuerzo de descentralización del CUDIM. Y bueno, y la primera etapa o la segunda etapa, la primera fue en el Hospital Militar, creo que esta segunda, la instalación de tomógrafos administrados por el CUDIM, es digo porque muchas veces a los médicos del interior, o a los profesionales del interior, o a los actores políticos del interior, no se los tiene en cuenta para desempeñar este tipo de cargos. ¿Y Duarte es del interior? De Cerro Largo. Hoy está de intendente de Cerro Largo. Ahora entendemos también. Y no, porque además lo conozco, es mi amigo de toda la vida, pero más allá de eso, es la muestra de la capacidad de sembrar políticas y el liderazgo de algunos hombres. Y ayer en un error estuvieron invitados todos, menos el protagonista principal de esta política, pero estoy seguro, conociendo a la ministra, estoy seguro de que fue error de verdad, porque la ministra pretendió en algún momento que Duarte siguiera por lo pronto hasta que Alarico Rodríguez terminara la intervención en Casmo. Sí. Por lo cual cede el reconocimiento a la gestión de Pablo Duarte, pero de verdad creo que es una de esas cosas que hay que marcar, porque a veces, como los actores políticos del interior están fuera de las luces principales, no se reconoce su valor para la generación de políticas de progreso social y técnico en el país. Bien, hecho entonces la mención al reconocimiento a Pablo Duarte, pero ex director del CUDIM. Que vaya como el valor que la política de estos últimos tiempos no le está dando a la gente que no es de un núcleo cerrado de la política y de la vida montevideana y especialmente costera, ¿no? Gracias, Sergio. Le agradecido soy yo. No digo más nada porque si no va a volver. La pausa.